8 de la mañana, Jerome Powell, que ha pasado una noche más tranquila. La inflación descendió más de lo que esperaba el mercado y por tanto el mercado empieza a pensar que el trabajo de Powell está bien hecho. Y eso le importa a Powell. Y eso le gusta a Powell. Y eso, en ese también ego de Powell, no sé si sea mucho o poco, su ego, empieza a pensar que está haciendo buen trabajo. ¿A partir de ahora qué? Una subida de tipos de interés en Estados Unidos, 0,25 puntos básicos y la pausa está más cerca. Pero la pregunta fundamental sobre Jerome Powell no es a partir de ahora qué solo, sino ¿y por qué ahora el 5% es una salvajada? Ese movimiento inflacionario es muy alto y requiere subir los tipos de interés incluso por encima de la inflación, pero hay que recordar que este dato es el máximo desde hace 2 años. Es decir, el mínimo desde hace 2 años. Hace 2 años, en mayo de 2021, la inflación en Estados Unidos estaba en el 5%. Y entonces Jerome Powell decidió, le quedaban 5 meses de mandato para que le renovara Joe Biden, decidió decirle al presidente norteamericano: no te preocupes, esto es temporal y pasajero. Los errores del pasado se siguen viviendo, aunque sea por el cúmulo de desastres hasta llegar a la guerra de Ucrania, y posterior a la guerra de Ucrania ya llega la intervención. No dejemos de ver que en la fotografía el mismo Jerome Powell, que hoy nos dice hay que seguir siendo más exigentes y subir 0,25 puntos más los tipos de interés, no lo consideraba en mayo de 2021. Es el claro protagonista que aún así, donde dormía a pierna suelta, en 2021 en mayo, con la misma inflación, hoy tiene algún temorcillo, cada vez menos, sobre controlar la inflación. Sin embargo, la banca privada norteamericana, durante toda la noche, después de conocer el dato de inflación, ha estado apuntando a que la situación no termina de ser la esperada para conseguir pensar que va a haber bajada de tipos de interés en 2023, por lo que podríamos encontrarnos con una inflación que esté en el 4%, fondeada allí, y unos tipos de interés en el 5,25 o 5,50. ¿Qué es lo que apunta el mercado ahora mismo? Que después de esta inflación, Jerome Powell subirá una vez más los tipos de interés hasta el 5,25, parará y probablemente volverá a hacer otra subida de tipos de interés en el entorno de septiembre, para a partir de ahí ya hacer el proceso de disminución de los tipos de interés, sobre todo en 2024, primera reunión o segunda de 2024, para volver a tenerlos, a fondearlos en el entorno del 4%, con una inflación que esté en el entorno del 3,25. La fotografía está perfectamente marcada, pero el mercado ayer no vivió, tal y como Goldman Sachs esperaba, el movimiento de la inflación al entorno del 5%. Miren los datos del mercado, cómo se mueven esta mañana, y sobre todo lo que ayer esperábamos, que era una caída del entorno del 0,6, una subida del 0,6 al 1% en el mercado americano. En el S&P 500 tuvimos un movimiento que estuvo en el arranque en esos números, tal y como nos decía Goldman Sachs, y se lo contábamos ayer por la mañana, y luego el movimiento ha sido de reducción, de tranquilidad, de relajación, incluso de mirar a ver de qué manera se podía estar en el entorno del 4.100. Hoy en futuros se supera 4.121 con una subida del 0,06%, Dow Jones en negativo, menos 0,01%, Nasdaq todo en futuros, más 0,11%. Ojo, porque en Europa también el DAX está ahora mismo en negativo en futuros, sin embargo está mixto Europa, el viejo continente, porque Eurostoxx está en positivo, un 0,16%. La noticia mejor de todos, el mercado tiene liquidez y tranquilidad, tranquilidad y liquidez. VIX abajo, 0,26%, por debajo de 20, 19,90, lo que nos está marcando que el agua está calmadita, está plato total ahora mismo, a la espera de ver resultados empresariales mañana, que es cuando vamos a empezar a ver si de verdad, como dice parte de la banca privada, los resultados empresariales se van a desplomar en torno del 6,8, 6,9% en este trimestre. Petróleo a la baja, pero después de recibir un buen movimiento al alza durante la última semana y media, 86,95, 0,44 de caída esta mañana, pero fíjense que camina ya hacia los 90, 86,95, 82,94 el West Texas. Lejos ha quedado ver el West Texas en 69,70, ver el Brent en el entorno de 75. ¿Qué significa? Que uno de los componentes desinflacionarios, que era la energía, vuelve. Y si vuelve, mucho cuidado, porque ese movimiento de reducción de la inflación puede tener un momento de pausa. No
la de los tipos de interés, sino la inflacionaria. A partir de aquí tenemos el dólar recuperándose un poquito esta mañana, 0,09, tenemos al euro, fíjense ya en el 1,10, es decir, un movimiento desinflacionario muy potente en Europa porque Europa compra el petróleo en dólares. Este dato es buenísimo para la inflación europea. Tenemos a la libra en 1,25, también en un movimiento desinflacionario. Tenemos el 2 años y el 10 años americano mirando a que va a haber una reducción de tasas, sobre todo en el 2 años, lo que significa que la inversión de la curva que nos estaba anticipando la recesión empieza a recogerse hacia arriba. ¿Cuándo empieza la recesión? Justo cuando está hacia arriba, no hacia abajo. En las últimas 4 o 5 recesiones se ve perfectamente.